El aroma del papel viejo y la sal marina se había convertido en mi refugio. Llevaba 6 meses trabajando en la Libraria das Marais y todavía me encontraba inhalando profundamente cada mañana cuando abría la pesada puerta de madera, dejando que las fragancias mezcladas me inundaran como un bautismo. La librería olía a posibilidades, a historias esperando ser descubiertas, a rincones tranquilos donde las almas heridas podían esconderse y sanar. Pasé los dedos por el lomo de una primera edición de Pessoa, sintiendo el cuero desgastado bajo mi tacto. La textura me recordó por qué había huido aquí, a esta pequeña ciudad costera a 3 horas de la ciudad, donde había pasado 5 años desapareciendo poco a poco. Aquí, en esta casa adosada reconvertida, con sus suelos crujientes y sus paredes cubiertas de libros de suelo a techo, por fin podía respirar sin medir cada respiración en función de la aprobación de los demás. Elena, llegas temprano otra vez, me llamó Leonor desde la trastienda, con esa voz que llevaba consigo la suave reprimenda de alguien que se preocupaba porque trabajara demasiado. Salió con una caja de novedades, con su cabello plateado escapándose del moño en el aire húmedo de la mañana. No podía dormir, admití, lo cual era cierto. A veces seguía teniendo sueños, en los que la voz de Bruno me explicaba por qué había malinterpretado las cosas, por qué era demasiado sensible, por qué debía sonreír más y hablar menos. Agradece que él tolerara mi complicada naturaleza. Leonor dejó la caja y me miró con la astuta amabilidad de una mujer que había visto demasiado de la vida, como para dejarse engañar por la calma superficial. El pasado no se olvida fácilmente, dijo con sencillez, pero cada día que estás aquí, estás escribiendo una historia diferente. Asentí con la cabeza, incapaz de confiar en mi voz. A los 28 años, a veces me sentía anciana, como si esos 5 años con Bruno me hubieran envejecido de una manera que no se podía medir en tiempo calendario. Otros días me sentía recién nacida, aprendiendo a caminar en un mundo donde mis opiniones importaban, donde el silencio no era más seguro que el habla. La mañana transcurrió con el ritmo cómodo que había aprendido a amar. Ayudé a Carlos Pires, un profesor jubilado que venía todos los martes en busca de textos de filosofía. Recomendé una colección de poesía a una joven cuyos ojos reflejaban la misma cautela herida que reconocía en mi espejo. Organicé las novedades, sumergiéndome en la meditativa tarea de clasificar historias, creando orden a partir del caos. Era poco después del mediodía cuando sonó la campana de la puerta y entró un hombre que parecía llevar consigo una cualidad diferente. Levanté la vista de la caja registradora, donde estaba procesando la compra de Carlos, y me encontré con unos ojos oscuros que transmitían una paciencia inesperada. Era alto, de unos 34 o 35 años, vestido con una elegancia informal que denotaba una riqueza discreta. Camisa de lino, pantalones bien ajustados, zapatos de cuero que se habían amoldado a sus pies por el uso más que por ser nuevos. Tenía el pelo oscuro con mechones plateados en las sienes, y su rostro transmitía una autoridad tranquila que no necesitaba anunciarse. Busco primeras ediciones, dijo con voz baja y pausada. Poesía portuguesa, concretamente. Fernando Pessoa, Florbela Espanca. Carlos se volvió al oír mencionar la poesía. Su interés académico alcanzó su punto álgido. Sí, tiene un gusto excelente. Elena puede ayudarle. Tiene una habilidad extraordinaria para encontrar el libro perfecto para cada lector. La mirada del hombre se posó completamente en mí y sentí algo desconocido agitarse en mi pecho. No era miedo, que se había convertido en mi respuesta habitual a la atención masculina, sino curiosidad. Su mirada no era evaluadora ni posesiva, era simplemente atenta. Se lo agradecería, dijo, esbozando una leve sonrisa. Soy Rafael. Elena, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. La sección de poesía está por aquí. Mientras lo guiaba a través del laberinto de estanterías hacia la esquina trasera, donde guardábamos nuestros libros raros, era muy consciente de que me seguía a una distancia respetuosa, no demasiado cerca, sin agobiarme, simplemente presente. Hacía mucho tiempo que no estaba cerca de un hombre cuya proximidad no me tensara los hombros. Tienes una colección impresionante, observó Rafael, pasando los dedos por los lomos de los libros, con la reverencia de alguien que realmente ama los libros. ¿Cuánto tiempo lleva aquí este lugar? El edificio tiene más de 100 años, dije, relajándome en el terreno familiar de la historia de la tienda. Primero fue una biblioteca privada,
luego una librería. La anterior propietaria, Teresa, la dirigió durante 40 años antes de jubilarse. Solo accedió a venderla porque le prometí que conservaría su carácter. ¿Y lo has hecho?, preguntó, volviéndose para mirarme directamente. La pregunta parecía tener más peso que un simple interés casual. Le devolví la mirada, pensativa. Lo intento. Hay cosas que merecen ser protegidas, incluso cuando, o especialmente cuando, han sido dañadas por el tiempo o el abandono. Algo brilló en su expresión, comprensión, tal vez, o reconocimiento de las capas que se escondían bajo mis palabras. Eso requiere tanto fuerza como delicadeza, dijo en voz baja. No todo el mundo tiene esa combinación. Sentí que me subían los colores a las mejillas y me volví hacia las estanterías para ocultar mi reacción. ¿Qué tenía este desconocido que me hacía sentir a la vez vista y segura? Con Bruno había aprendido a esconderme, a hacerme más pequeña, más callada, más agradable. La atención de este hombre era diferente, como la luz del sol después de años de sombra. Aquí, dije, cogiendo un volumen con cuidado. Primera edición, Pessoa 1934. La encuadernación ha sido restaurada, pero las páginas son originales. Rafael tomó el libro con la misma reverencia cuidadosa. Sus dedos rozaron los míos brevemente durante el intercambio. El contacto fue incidental, profesional. Sin embargo, lo sentí como una chispa. ¿Cuándo fue la última vez que el contacto de un hombre no me hizo retroceder? Es perfecto, dijo, hojeando las páginas con evidente aprecio. ¿Qué más me recomendarías? Durante la siguiente hora hablamos de poesía, no de la forma performativa con la que Bruno solía interrogarme sobre mis lecturas, comprobando si realmente había entendido, corrigiendo mis interpretaciones, explicándome el verdadero significado. Rafael hacía preguntas que no tenían respuestas incorrectas. ¿Qué me llegaba al alma? ¿A qué poemas recurría cuando la vida se me hacía pesada? ¿Qué me había enamorado de las palabras en primer lugar? Me encontré respondiendo con sinceridad, sin la autocensura que se había convertido en mi segundo idioma. Le conté que descubrí la poesía después de la muerte de mi madre, cuando tenía 15 años, cómo las palabras de Florbella Espanza sobre el anhelo y la pérdida habían dado forma a mi dolor, cómo la lectura se convirtió en mi refugio cuando mi padre se volvió a casar rápidamente y nuestro hogar se llenó de las reglas de un extraño. Los libros me salvaron, admití. Inmediatamente después me pregunté por qué había revelado algo tan personal a alguien que acababa de conocer. Pero Rafael solo asintió con la cabeza, con expresión pensativa. Son fieles de una manera que las personas a menudo no lo son, dijo. No cambian su significado según su estado de ánimo. No te dicen que estás recordando mal lo que lees. La especificidad de ese último comentario me llamó la atención. Lo miré con más atención, viendo más allá de la confianza superficial, algo más duro debajo. La experiencia, tal vez, de sus propias traiciones. No, estoy de acuerdo, dije en voz baja. No te manipulan. Sus ojos se agudizaron ante mi elección de palabras y me di cuenta de que había dicho más de lo que pretendía. Pero en lugar de entrometerse u ofrecer una simpatía no deseada, Rafael simplemente mantuvo mi mirada por un momento, reconociendo lo que había revelado sin exigir más. Me llevaré dijo, levantando el Pessoa, y me gustaría volver, si no le importa, para ver qué más me recomienda. Por supuesto, dije, con cordialidad profesional, sustituyendo a la intimidad que se había colado en nuestra conversación. Abrimos de martes a sábado, de 10 a 6. Mientras cobraba su compra y envolvía el libro con cuidado en papel marrón, Rafael sacó una tarjeta de visita. Soy propietario de una cadena de hoteles, explicó. Propiedades boutique, la mayoría a lo largo de la costa. Estoy desarrollando una nueva ubicación a unos 20 minutos de aquí, tratando de crear espacios que se sientan como santuarios en lugar de solo lugares para dormir. Tomé la tarjeta y leí, Rafael Moniz, Moniz Hospitality Group. La dirección era en Lisboa, pero también había un número de teléfono local. Si alguna vez quieres hablar sobre la creación de una pequeña biblioteca para el hotel, continuó, valoraría mucho tu experiencia. Los huéspedes que quiero atraer son del tipo que viaja con libros. Era una oferta profesional nada más. Sin embargo, algo en la forma en que lo presentó me pareció una invitación a continuar nuestra conversación más allá de estas paredes. No era una exigencia ni una presión, solo una puerta abierta por la que podía decidir pasar o no.
Lo pensaré, le dije, lo cual era más de lo que habría dicho hace tan solo un mes. Rafael sonrió, y su rostro pasó de ser discretamente atractivo a genuinamente cálido. Espero que lo hagas. Gracias, Helena, por el libro y por la conversación. Después de que se marchara, me quedé de pie sosteniendo su tarjeta de visita, sintiendo algo que no había sentido en años. Interés, no enamoramiento. No estaba embelesada. Solo sentía curiosidad por otro ser humano de una forma que me parecía limpia y sin complicaciones. Leonor apareció desde la trastienda, donde nos había dejado espacio con mucho tacto. Bueno, dijo, levantando una ceja. Eso ha sido inesperado. Solo era un cliente, protesté débilmente. "Ujú. Un cliente que te miraba como si fueras una edición rara de poesía y él fuera un lector atento. Me dio una palmadita en el hombro. No hay nada malo en que te miren, Elena. No cuando la persona que te mira tiene una mirada amable. Esa noche, en mi pequeño apartamento encima de la librería, me senté en mi balcón con vistas al océano y pensé en la pregunta de Rafael. ¿Qué me hizo enamorarme de las palabras en primer lugar? La respuesta, me di cuenta, era que las palabras nunca me habían mentido. Cuando Bruno dijo te quiero, lo que quería decir era me encanta controlarte. Cuando decía solo intento ayudarte, lo que quería decir era intento hacerte dudar de ti misma. Cuando decía eres demasiado sensible, lo que quería decir era tus sentimientos son un inconveniente. Pero cuando Pessoa escribió sobre la pluralidad del ser, quería decir exactamente eso. Cuando Espanza escribió sobre el dolor del anhelo insatisfecho, se refería a ese dolor en toda su especificidad. Las palabras en una página decían la verdad. Las personas, o al menos la persona que yo había amado, no. El océano susurraba contra la orilla, rítmico y paciente. Había elegido esta ciudad por su distancia de mi antigua vida, pero me había quedado por este sonido, por el recordatorio de que algunas fuerzas eran demasiado vastas para ser controladas, demasiado antiguas para ser manipuladas. Al mar no le importaba mi trauma ni mi curación, simplemente continuaba, indiferente y eterno. Mi teléfono vibró con un mensaje de Joana, mi amiga que me había ayudado a planear mi huida de Bruno. ¿Cómo va la vida de ermitaña?, decía, seguido de una serie de emojis de libros. ¿Tranquila?, le respondí. Hoy he conocido a un cliente interesante. Entonces aparecieron los 3 puntos. ¿Interesante cómo? Detalles, por favor. Sonreí a pesar mío. Joana se había enfadado mucho en mi nombre cuando finalmente le confesé lo pequeña que Bruno me había hecho sentir. Me había ayudado a hacer las maletas en secreto y había mentido a Bruno sobre mi paradero cuando él la llamó exigiendo respuestas. Estaba dispuesta a odiar a cualquier hombre que me mirara 2 veces. Solo interesante, escribí. Le gusta la poesía, hizo buenas preguntas. Buenas preguntas es un código para decir que no me dio lecciones. Un avance, no se le equivocaba. El listón del comportamiento masculino se había vuelto tan bajo en mi mente que el respeto básico me parecía revolucionario. Pero Rafael me había ofrecido algo más que la ausencia de daño. Me había ofrecido una curiosidad genuina. Había escuchado más de lo que había hablado. Había dejado que los silencios respiraran en lugar de llenarlos con su propia importancia. Aún así, me advierto a mí misma, una conversación agradable no borra 5 años de aprendizaje de que el encanto es a menudo una bonita máscara de manipulación. Bruno también había sido encantador al principio, atento, interesado en mis pensamientos. Solo gradualmente su interés se había convertido en control, su atención en vigilancia. Guardé la tarjeta de Rafael en mi diario, sin tirarla ni actuar en consecuencia. El espacio liminal me parecía más seguro que el compromiso. Incluso el compromiso con algo tan simple como una llamada telefónica que sobre las bibliotecas de los hoteles. Los días siguientes transcurrieron con su ritmo tranquilo. Abrí la tienda, atendí a los clientes y cerré cada noche. Carlos vino para su filosofía de los martes y discutimos sobre Kant mientras tomábamos té en el rincón de lectura. Una joven pareja compró una colección de poesía amorosa, sus manos entrelazadas, su futuro brillante con promesas sin probar. Intenté no sentirme cínica ante su felicidad. El jueves por la tarde, la campana volvió a sonar y Rafael regresó. Lo terminé, dijo, lo terminé, dijo, sosteniendo el libro de Pessoa. De una sola vez, a las 3 de la madrugada, sin poder parar. Sonreí.
reconociendo la mirada ligeramente aturdida de alguien que sale de una profunda experiencia de lectura. Ese es el efecto Pessoa. Se te mete bajo la piel. Así es, asintió Rafael. Así que espero que me recomiendes qué leer a continuación. Durante las semanas siguientes, esto se convirtió en nuestra rutina. Rafael venía, hablábamos de lo que había leído y yo le recomendaba algo nuevo. Nuestras conversaciones se extendieron más allá de los libros. Me habló de sus hoteles, de su intento de construir algo significativo en una industria que a menudo se centra exclusivamente en los beneficios. Yo le hablé de la tienda, de mi visión de convertirla en algo más que un simple negocio, en un auténtico espacio comunitario. Nunca me preguntó por mi pasado, nunca indagó en por qué una mujer de 28 años regentaba una librería en un pequeño pueblo, en lugar de seguir con la vida que podría haber tenido antes. Su falta de curiosidad por mis heridas me pareció, paradójicamente, la forma más profunda de respeto. Le interesaba quién era yo ahora, no quién había sido. Aún así, mantuve nuestras interacciones dentro de los límites de la librería. Cuando me invitó a cenar para hablar del proyecto de la biblioteca del hotel, me mostré reacia. Cuando sugirió que continuáramos la conversación tomando un café, sonreí y cambié de tema. Una parte de mí seguía convencida de que ir más allá de esta cuidadosa amistad rompería la seguridad que había construido. Fue Leonor quien finalmente me llamó la atención. «Sabes que te está cortejando», me dijo una tarde mientras cerrábamos. En el sentido tradicional, lentamente, con respeto, pero definitivamente cortejándote. «Solo somos amigos», protesté. Elena me miró con una mirada que probablemente había funcionado con sus propios hijos décadas atrás. «He visto a los clientes coquetear contigo durante 6 meses. Has dominado el arte de la distancia cortés. Con Rafael te inclinas hacia él, te iluminas. Estás presente de una manera que nunca lo estás con nadie más. Eso no significa que tengas que hacer nada». Leonor me interrumpió con delicadeza. «Pero sí significa que quizá quieras examinar por qué la posibilidad de la felicidad te aterroriza más que la certeza de la soledad». Sus palabras me persiguieron esa noche. ¿Me aterrorizaba la felicidad? ¿O simplemente era realista sobre la probabilidad de volver a salir herida? Bruno me había enseñado que los hombres que parecían buenos podían ser muy buenos aparentándolo. ¿Cómo podía confiar en mi juicio cuando me había fallado tan estrepitosamente antes? La siguiente vez que Rafael vino, un martes lluvioso que había alejado a la mayoría de los clientes, yo estaba colocando libros en la sección de poesía cuando me encontró. «Elena», dijo, con voz suave en la tranquila tienda, «tengo una pregunta y quiero que sepas que no hay respuestas incorrectas». Sin presión, me giré, con el corazón acelerado, esperando y temiendo a la vez lo que pudiera preguntarme. «¿Quieres cenar conmigo?», dijo simplemente. «No para hablar del proyecto del hotel, solo para charlar, porque disfruto de tu compañía, y me gustaría conocerte mejor más allá de estas paredes». Miré fijamente a Rafael, con la mano aún apoyada en la estantería de poesía, sintiendo el peso de sus preguntas entre nosotros como algo físico. La lluvia golpeaba contra las ventanas, creando un capullo de sonido que hacía que el resto del mundo se sintiera lejano. Yo empecé, luego me detuve, sin saber cómo explicar la maraña de deseo y miedo que sentía en el pecho. Rafael no se apresuró a llenar el silencio, simplemente esperó, sus ojos oscuros pacientes, su postura abierta, sin inclinarse, sin agobiarme, solo presente. La misma cualidad que había notado en él desde el principio, esa capacidad de ocupar espacio sin exigirlo. «No se me da bien esto», dije finalmente, gesticulando vagamente entre nosotros. «Confiar en mi criterio sobre las personas. Tiene sentido», respondió él, y algo en mi pecho se relajó ante su falta de protesta o de tranquilidad. No estaba tratando de convencerme de que estaba equivocada al ser cautelosa. «¿Puedo decirte lo que veo? ¿Y tú decides si tengo razón?» Asentí. Curiosa, a pesar de mi recelo. «Veo a alguien que ha sido herida por alguien que la hizo dudar de sí misma», dijo Rafael en voz baja. «Veo a alguien que ha construido algo hermoso aquí. Veo a alguien que ha construido algo hermoso aquí, en esta librería, en esta ciudad, una vida que se siente segura, porque ella la controla. Y veo a alguien que está interesada en mí, pero aterrorizada de que ese interés le cueste la seguridad que ha trabajado tan duro para crear.
Se me hizo un nudo en la garganta. Él me había visto de verdad, de una forma que me hacía sentir expuesta y al mismo tiempo extrañamente reconfortada. No te equivocas, susurré. Entonces déjame ofrecerte esto, dijo él. Una cena en Maricera da Costa. Es un lugar público, bien iluminado. La dueña, Teresa, te conoce. Si en algún momento quieres irte, te vas. Sin preguntas, sin resentimientos. Podemos volver a ser cliente y librero. Y respetaré ese límite por completo. La especificidad de su oferta, la forma en que había pensado en mis posibles miedos, y los había abordado sin hacerme expresarlos. Hizo algo con las cuidadosas paredes que había construido. Este era un hombre que entendía que la seguridad tenía que construirse ladrillo a ladrillo, no exigida como prueba de confianza. Viernes, me oí decir, a las 7. La sonrisa de Rafael era cálida, pero no triunfante. Viernes a las 7. Gracias, Helena. Después de que se marchara, me senté en el rincón de lectura. La luz de la lluvia se filtraba por las ventanas, y me pregunté a qué acababa de comprometerme. Leonor salió de la trastienda, donde había estado discretamente ausente. ¿Has dicho que sí?, observó. He dicho que sí, lo confirmé, aún sorprendida de mí misma. Leonor, ¿y si estoy cometiendo un error? ¿Y si no sé distinguir entre un buen hombre y un buen actor? Se sentó a mi lado. Sus manos curtidas se posaron sobre las mías. Entonces aprenderás, y te irás, y sobrevivirás, como hiciste antes. Pero Helena, vivir con miedo para siempre no es protección. Es solo otro tipo de prisión. Esa noche llamé a Joana. Tengo una cita el viernes. Le dije, tan pronto como respondió. El grito al otro lado del teléfono me hizo alejarlo de mi oído. ¿Con poesía, hombre? Helena, detalles, todo. ¿Qué vas a ponerte? ¿A dónde vas? ¿No te he enseñado nada sobre la estrategia de la primera cita? A pesar de mis nervios, me reí. Solo es una cena, en Marisqueira da Corte, Costa. Solo una cena, repitió Joana con tono seco. Amiga, nada es solo algo cuando no has tenido una cita en un año. Esto es muy importante. Es tu decisión de estar abierta a las posibilidades en lugar de esconderte detrás de tus libros. Sin ofender a tus libros, sé que son como tus hijos. Son más fáciles que los humanos, admití. Tampoco te van a dar calor por la noche, ni te van a hacer reír, ni te van a desafiar a crecer, replicó Joana. Mira, no estoy diciendo que este Rafael sea el indicado ni nada por el estilo. Solo digo que te mereces descubrir si podría haber algo real ahí. Te mereces que te traten bien. Y si él no te trata bien, lo sabrás. Porque ahora sabes cómo es que no te traten bien. Tenía razón. Ese era el extraño regalo que Bruno me había dado con su crueldad. Una comprensión cristalina de lo que no volvería a tolerar. El gaslighting, los desaires sutiles, la forma en que me había entrenado para cuestionar mis propias percepciones. Había aprendido esos patrones. Podía reconocerlos. La pregunta era, ¿podría reconocer su ausencia? ¿Podría confiar en que la amabilidad fuera genuina y no solo el primer paso de una manipulación? El viernes llegó con sorprendente rapidez. Me había repetido toda la semana que solo era una cena, nada trascendental, pero mis manos seguían temblando mientras me ponía un sencillo vestido azul que Joana me había insistido en comprar meses atrás. Para cuando estés lista, me había dicho entonces. Al parecer, había llegado el momento. Marisqueira da Costa era un pequeño restaurante frente al mar, propiedad de la misma familia desde hacía 3 generaciones. Era conocido por su marisco fresco y su ambiente íntimo. Llegué exactamente a las 7, ni temprano ni tarde, y encontré a Rafael allí, esperando fuera, disfrutando del cálido aire de la tarde. Él también se había vestido con cuidado, camisa abotonada, chaqueta, pero nada demasiado formal. El aspecto de alguien que quería esforzarse sin exagerar. Cuando me vio, su rostro se iluminó de una manera que me hizo sentir mariposas en el estómago. Helena, dijo, y mi nombre en su boca sonó como algo precioso. Estás preciosa. Gracias, logré decir, aceptando el brazo que me ofrecía mientras entrábamos. Teresa, la propietaria, nos recibió calurosamente y nos condujo a una mesa en la esquina con vistas al océano. El sol comenzaba a descender, pintando el agua con tonos dorados y ámbar. Era casi agresivamente romántico, y sentí una punzada de pánico. ¿Era demasiado? ¿Demasiado rápido? Pero entonces Rafael dijo, ¿está bien así? Pedí una mesa junto a la ventana porque pensé que te gustaría la vista.
Pero si te parece demasiado íntimo, podemos cambiarnos. El hecho de que se hubiera dado cuenta de mi tensión y me hubiera dado una salida me ayudó a respirar. Es perfecto, dije, y lo decía en serio. La velada transcurrió como la mejor de las historias, de esas en las que te olvidas de lo que estás leyendo, porque estás tan inmersa en el mundo que se está creando. Hablamos de todo y de nada. Me contó que había crecido en Lisboa. Me habló del pequeño hotel de su padre, que él había ayudado a ampliar. Me habló de su madre, que había fallecido cuando él tenía 20 años, y de cómo su amor por los libros había sido su primera herencia. Solía leerme todas las noches, dijo. Su voz se suavizó al recordar. Incluso cuando ya era demasiado mayor para los cuentos antes de dormir. Poesía, novelas, obras de teatro. Ella creía que las historias eran la forma en que aprendíamos a ser humanos. Parece maravillosa, dije. Y en ese momento comprendí algo sobre Rafael. Su delicadeza con los libros, su paciencia conmigo, provenían de una mujer que le había enseñado que la ternura no era debilidad. Le habrías gustado, dijo simplemente. Siempre decía que las mejores personas eran aquellas que habían sufrido, y aún así, habían elegido la bondad. La observación era demasiado precisa, demasiado perspicaz. ¿Qué te hace pensar que he sido herida?, pregunté, tratando de mantener un tono de voz ligero. Rafael me miró fijamente a los ojos, porque yo también lo he sido, y reconozco la forma particular en que te comportas. Como si estuvieras lista para desaparecer si el mundo se vuelve demasiado duro a tu alrededor. Dejé mi copa de vino, con las manos ligeramente temblorosas. Estuve con alguien, dije. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Durante 5 años, lo estaba. Me hacía sentir como si siempre estuviera equivocada. En todo. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis recuerdos. Al final, no confiaba en mí misma, en absoluto. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Rafael en voz baja. Bruno. Incluso decirlo era como invocar a un fantasma. Bruno Salazar. Algo brilló en el rostro de Rafael. Reconocimiento, tal vez, o algo más oscuro. Conozco ese nombre, dijo con cautela. Es abogado en Lisboa, ¿no? ¿Litigios corporativos? Se me revolvió el estómago. ¿Lo conoces? Lo he visto, dijo Rafael. Su voz adquirió un tono que no había oído antes. En actos de negocios. Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Tiene fama de ser encantador y absolutamente despiadado. La gente o lo ama o le tiene pánico. Yo sentía ambas cosas, susurré. Durante mucho tiempo, pensé que el amor y el miedo debían coexistir, que tener miedo de decepcionar a alguien significaba que realmente te importaba. Rafael extendió la mano sobre la mesa, deteniéndola justo antes de tocar la mía. Era una oferta, no una exigencia. Miré su mano, fuerte y firme, y tomé una decisión. Coloqué mi mano en la suya. El amor y el miedo no van de la mano, dijo, mientras su pulgar trazaba suaves círculos en mi palma. El miedo es lo que habita en la ausencia de seguridad. El amor verdadero crea seguridad, no la destruye. Nos quedamos así sentados durante un largo rato, las manos unidas sobre la mesa mientras el océano susurraba al otro lado de las ventanas. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente una curación, sino el primer reconocimiento de que la curación podría ser posible. El resto de la cena transcurrió en una conversación más distendida. Rafael me habló de su proyecto hotelero, de su visión de crear espacios que parecieran santuarios. Yo le hablé de mi deseo de ampliar los programas comunitarios de la librería, de organizar talleres de escritura y recitales de poesía. Deberías hacerlo, dijo con inmediata convicción. La ciudad necesita espacios así, lugares donde la gente pueda crear, no solo consumir. Se necesita dinero que no tengo, admití. La tienda funciona lo suficientemente bien como para sobrevivir, pero los extras, ¿y si yo invirtiera?, preguntó Rafael. No como caridad, como una propuesta comercial genuina. Tus eventos podrían atraer gente a la zona, lo que beneficiaría a mi hotel. Podríamos hacer promoción cruzada. Los amantes de los libros que vengan a tus talleres podrían alojarse en mi propiedad. Los huéspedes del hotel podrían asistir a tus eventos. Lo estudié, buscando la trampa, el costo oculto, pero su expresión solo mostraba un interés genuino. Lo querría por escrito, dije con cautela. ¿Términos claros? ¿Contratos adecuados? No volveré a depender de la buena voluntad de nadie. Por supuesto, aceptó inmediatamente. No esperaba menos. Elena,
Quiero ayudarte a construir algo, no a controlarlo. Hay una diferencia. Cuando salimos del restaurante y caminábamos lentamente por el paseo marítimo, Rafael dijo, «Debo contarte algo. Sobre Bruno». Me puse tensa. «¿Qué pasa con él?» «Ha estado llamando por ahí», dijo Rafael con cautela, «preguntando por ti, intentando averiguar dónde estabas. Llamó a mi oficina hace 2 semanas. Mi asistente me lo comentó porque fue insistente, casi agresivo. Ella no le dijo nada, pero el aire nocturno de repente se volvió frío. ¿Me está buscando? Eso parece». La voz de Rafael era suave pero seria. «No quiero asustarte, pero pensé que debías saberlo. ¿Ha intentado ponerse en contacto contigo directamente?» «No en 6 meses», respondí, abrazándome a mí misma para combatir un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. «Cambié mi número, lo bloqueé en todas mis redes. Eso creía. Creía que había seguido adelante». «Los hombres como Bruno no siguen adelante», dijo Rafael en voz baja. «Ven a las personas como posesiones y al parecer ha decidido que te robaron en lugar de que te escapaste». Llegamos a mi edificio, el espacio reconvertido sobre la librería que se había convertido en mi santuario. Me volví hacia Rafael, con el miedo y la gratitud luchando en mi pecho. «Gracias», le dije, «por decírmelo, por no hacerme sentir paranoica, por estar asustada». «No estás paranoica», dijo con firmeza. «Eres cautelosa. Hay una diferencia». Dudó y luego añadió, «Elena, no quiero sobrepasar mis límites, pero tengo recursos de seguridad. Si Bruno te encuentra, si intenta acercarse a ti, puedo ayudarte a mantenerte a salvo». La oferta era a la vez reconfortante y aterradora. «No quiero necesitar protección», dije. «No quiero ser la mujer que necesita ser salvada». «No lo eres», dijo Rafael con voz firme. «Te salvaste a ti misma. Lo dejaste. Construiste una nueva vida. Estás haciendo el difícil trabajo de curarte. Aceptar ayuda cuando existe una amenaza real no es debilidad. Es sabiduría». Lo miré. Este hombre que había aparecido en mi vida como un personaje de uno de mis libros favoritos. Demasiado bueno, demasiado comprensivo, demasiado oportuno. Una parte de mí aún esperaba la revelación. El momento en que la máscara se deslizara y viera a otro Bruno debajo. Pero otra parte, más pequeña, más valiente, herida, pero no muerta. Susurraba que tal vez, solo tal vez, así era como se veía la bondad genuina. Tal vez podía confiar en esto. «Lo pasé bien esta noche», dije en voz baja. «Me gustaría volver a hacerlo». La sonrisa de Rafael podría haber iluminado la calle oscura. «Yo también. ¿Qué tal el próximo viernes? O antes, si quieres. Soy flexible. El próximo viernes». Acepté. Necesitaba espacio para procesar todo. La cita, la revelación sobre Bruno, la extraña sensación de esperanza que florecía en mi pecho como algo frágil y nuevo. Me besó en la mejilla, breve, casto, respetuoso, y esperó hasta que estuve a salvo dentro de casa antes de marcharse. Lo vi desde mi ventana mientras se subía a su coche, y solo entonces me permití reconocer todo lo que sentía. Aterrorizada y emocionada a partes iguales, como si estuviera al borde de algo vasto y desconocido. Esa noche, tumbada en la cama, escuchando el océano, pensé en las palabras de Leonor. Permanecer atemorizada para siempre no es protección. Es solo otro tipo de prisión. Había escapado de la jaula de Bruno. No podía dejar que el miedo construyera otra. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rafael. «Gracias por confiar en mí lo suficiente como para decir que sí. Que duermas bien, Elena». Me quedé mirando el mensaje, la ausencia de exigencias o expectativas, la simple expresión de gratitud. Luego le respondí, «Gracias por hacer que fuera fácil decir que sí. Buenas noches, Rafael». Pequeños pasos. Así es como vuelves al mundo después de que alguien te haya convencido de que no mereces ocupar un lugar en él. Pequeños pasos, dados con alguien que está dispuesto a caminar a tu ritmo. Pero incluso mientras me dejaba llevar por el sueño, no podía quitarme de la cabeza la sombra que se había cernido sobre el final de la velada. Bruno me estaba buscando. Después de 6 meses de silencio, estaba intentando encontrarme activamente. La pregunta era, ¿qué haría cuando lo consiguiera? La llamada llegó un martes por la mañana, 2 semanas después de mi primera cita con Rafael. Estaba organizando las novedades cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. Algo se retorció en mi interior. Una premonición. O tal vez solo la paranoia que Bruno me había inculcado.
Libraria das Mares. Soy Elena. Respondí, manteniendo mi voz profesionalmente neutral. Elena. Su voz, tan familiar que me puso la piel de gallina. Te he estado buscando. Apreté el teléfono con fuerza. Bruno. Después de 6 meses de silencio, su voz en mi oído me pareció una violación, como si de alguna manera hubiera irrumpido en el santuario que había construido. ¿Cómo has conseguido este número? Logré decir, orgullosa de lo firme que se mantenía mi voz. ¿Importa? Su tono era ligero, casi divertido, como si mi huida hubiera sido un juego y él finalmente hubiera ganado. La verdad es que estoy impresionado. Te has escondido muy bien. Nueva ciudad, nuevo número, alquiler de apartamentos solo en efectivo para que no pudiera rastrear las tarjetas de crédito. Muy minuciosa. La forma despreocupada en que enumeró mis precauciones me heló la sangre. Me había estado buscando activamente, deshaciendo las capas de seguridad que había construido. ¿Qué quieres, Bruno? Le pregunté, dirigiéndome a la habitación de atrás, donde Leonor no pudiera oírnos. Lo que siempre he querido. A ti, a nosotros. Elena, tenemos que hablar de lo que pasó, de por qué te fuiste. Estabas confundida, abrumada. Ahora lo entiendo, pero podemos superarlo. Te perdono. Qué descaro. Su perdón. Como si fuera yo quien hubiera hecho algo malo. Desató mi ira a través de mi miedo. Era el Bruno de siempre, reescribiendo la historia, posicionándose como la víctima, ofreciéndome una gracia que nunca había pedido. No hay nada que superar, dije con firmeza. Me fui porque me hacía sentir inútil, porque finalmente me di cuenta de que la persona en la que me había convertido contigo, callada, asustada, disculpándome constantemente, no era quien quería ser. ¿Ves? A esto me refiero. Su voz adoptó ese tono paciente y explicativo que conocía tan bien. Has construido esta narrativa en la que yo soy el villano y tú la víctima. Pero Elena, todo lo que hice fue porque te quería. Quería que fueras mejor, más fuerte. Mis críticas tenían como objetivo ayudarte a crecer. Cerré los ojos, reconociendo la manipulación incluso como parte de mí. La parte que él había entrenado también. Quería creerle. Quería pensar que tal vez había sido demasiado sensible, demasiado rápida para ofenderme. Pero entonces pensé en Rafael, en cómo su atención se sentía como la luz del sol en lugar de vigilancia, en cómo había escuchado mis opiniones sin corregirlas, cómo se había dado cuenta de mis miedos sin explotarlos. No, lo dije claramente, el amor no disminuye, no te convence de que tus pensamientos son erróneos o tus sentimientos inválidos. Lo que hiciste no fue amor, Bruno. Fue control. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que había colgado. Entonces, ¿hay alguien más? ¿Es eso de lo que se trata? No se trata de nadie más, dije, aunque sentí un destello de miedo por Rafael. Se trata de que yo me elijo a mí misma por primera vez en 5 años, Elena. Su voz bajó de tono, adquiriendo el tono peligroso que recordaba de las discusiones que me habían dejado temblando. He invertido 5 años en nosotros. Yo te formé. Te ayudé a convertirte en alguien que vale la pena conocer. No puedes tirar todo eso por la borda solo porque tuviste un momento de duda. La posesividad de sus palabras, la insinuación de que yo era su creación, su proyecto, hizo que algo se rompiera dentro de mí. No estoy tirando nada por la borda, dije. Mi voz era más fuerte que nunca con él. Estoy recuperándome a mí misma y necesito que dejes de buscarme. Deja de llamarme. Deja de intentar arrastrarme de vuelta a una relación que casi me destruye. Estás exagerando, dijo con desdén. Siempre has tenido talento para lo teatral. Escucha, voy a ir a verte. Hablaremos en persona. Resolveremos esto como adultos. Estaré allí el viernes por la tarde. No. La palabra salió brusca. Definitiva. No vengas, Bruno. No quiero verte. No es una negociación, Helena. Vamos a hablar y tú vas a escuchar. Nos vemos el viernes. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome en la trastienda, con el teléfono agarrado en mi mano temblorosa. Las paredes que había construido, la seguridad que había creado, de repente me parecieron frágiles como el papel. Bruno me había encontrado. Venía. Y había elegido el viernes. La noche de mi segunda cita con Rafael. Llamé a Rafael inmediatamente, con los dedos torpes en el teléfono. Respondió al segundo tono, con voz cálida. Elena, justo estaba pensando en ti. Bruno ha llamado, dije sin preámbulos,
Sabe dónde estoy. Vendrá el viernes por la noche. La calidez de su voz se evaporó, sustituida por una concentración intensa. ¿Estás a salvo ahora mismo? ¿Estás en la tienda? Sí, estoy aquí. Leonor está en la parte de delante. Pero Rafael dijo que vendrá a arreglar las cosas. Lo dijo como si no tuviera otra opción. Siempre tienes otra opción, dijo Rafael con firmeza. Elena, escúchame. No tienes por qué enfrentarte a él sola. No tienes por qué enfrentarte a él si no quieres. No quiero, susurré. Pero tampoco quiero pasarme la vida escondiéndome de él. No puedo dejar que el miedo me controle más. Eso sería cambiar su jaula por otra. Rafael se quedó callado un momento. Entonces lo enfrentaremos juntos. No porque necesites que te proteja, sino porque nadie debería enfrentarse solo a su agresor. ¿Me dejarás estar allí contigo? La oferta estaba redactada con mucho cuidado. No era un rescate, sino un apoyo. No era tomar el control, sino estar a tu lado. Sí, dije, me gustaría. Bien, ahora hagamos un plan. Lugar público. Testigos. Límites claros. Nosotros controlamos la narrativa, no él. Durante los días siguientes, nos preparamos. Rafael sugirió que nos reuniéramos con Bruno en una cafetería de la plaza del pueblo. Terreno neutral, con gente, con salidas claras. Él estaría allí conmigo, no como mi protector, sino como mi compañero. Alguien que pudiera ser testigo de cualquier cosa que Bruno dijera. Joana llamaba todas las noches. Me preparaba para posibles conversaciones. ¿Te acuerdas?, me decía. No le debes ninguna explicación. No le debes ningún cierre. No le debes nada excepto límites claros y hacerlos cumplir. Jueves por la noche. El jueves por la noche, Rafael vino a mi apartamento por primera vez. Llevábamos 2 semanas viéndonos con regularidad, pero siempre en espacios públicos, siempre con límites claros. Tenerlo en mi espacio personal me hacía sentir íntima, vulnerable. Traje la cena, traje la cena, traje la cena, dijo, levantando una bolsa de un restaurante local. Pensé que quizá no te apetecería cocinar. Comimos en mi pequeño balcón. El océano proporcionaba su banda sonora constante. Rafael no insistió en conversar. Parecía contento con simplemente estar presente mientras yo superaba mi ansiedad en silencio. Finalmente dije, cuéntame sobre cuando estabas destrozado. Dijiste que tú también habías sido herido. Rafael dejó el tenedor. Su expresión se volvió distante. Se llamaba Caterina. Estábamos comprometidos, planeando la boda. Pensaba que estábamos construyendo un futuro juntos. Entonces descubrí que ella había estado pasando información sobre mi negocio a un competidor, utilizándome para socavar mi propia empresa. Eso es horrible. Respiré. Lo peor no fue la traición, dijo lentamente. Fue darme cuenta de que había ignorado las señales porque quería creer en el cuento de hadas. Ella solía hacer comentarios sobre mi aburrida atención a la ética, sobre cómo hacerlo, cómo podría ganar más dinero si estuviera dispuesto a saltarme las reglas. Pensaba que solo era más ambiciosa que yo. Resultó que era más corrupta. ¿Cómo lo superaste?, le pregunté. Poco a poco. Sonrió sin humor, con terapia, con tiempo, aprendiendo que mi juicio no estaba fundamentalmente dañado. Simplemente confié en alguien que era muy bueno mintiendo. Y al final me permití volver a abrirme. No de forma ingenua, ni desprevenida, sino abierta. ¿Eso es lo que soy?, pregunté en voz baja. ¿Que vuelves a estar abierta? Rafael se inclinó sobre la mesita y me cogió la mano. Eres lo que ocurre cuando alguien que ha aprendido a ser cauteloso conoce a alguien por quien vale la pena arriesgarse. Elena, no puedo prometerte que nunca te haré daño. Soy humano, cometeré errores, pero puedo prometerte que nunca te haré sentir deliberadamente pequeña, equivocada o inferior. Puedo prometerte que tus pensamientos me importan, que tus sentimientos son válidos, que tienes poder en lo que sea que se convierta esto entre nosotros. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Eso es todo lo que quiero. Igualdad, compañerismo. Alguien que me vea como una persona real en lugar de un proyecto que perfeccionar o una posesión que controlar. Entonces eso es lo que construiremos, dijo simplemente. El viernes llegó con un sol dorado que parecía burlarse de mi estado de ánimo. Me vestí con cuidado, vaqueros y una blusa sencilla. Nada que pudiera interpretarse como un arreglo para Bruno. Rafael me recogió a las 6 y caminamos juntos hasta el Café Atlántico, cogidos de la mano. Bruno ya estaba allí, sentado en una mesa al aire libre, vestido con el traje caro que recordaba que le gustaba para intimidar.
Se levantó cuando nos vio acercarnos, y sus ojos se fijaron inmediatamente en nuestras manos entrelazadas, con una expresión que pasaba de la sorpresa a la ira y al cálculo. Elena, dijo, y luego dirigió la mirada a Rafael. ¿Y has traído seguridad? He traído a mi pareja, le corregí, orgullosa de lo firme que era mi voz. Rafael Moniz. Rafael. Este es Bruno Salazar. Los dos hombres se evaluaron mutuamente con la cautela de los lobos que establecen su territorio. Rafael me agarraba la mano con firmeza, dándome seguridad, pero no hablaba, dejándome a mí el espacio para liderar este enfrentamiento. Nos sentamos, y la sonrisa de Bruno era toda aristas. Bueno, esto explica muchas cosas. No te fuiste porque necesitaras espacio para encontrarte a ti mismo. Te fuiste porque encontraste a otra persona. No, dije con firmeza. Me fui porque necesitaba encontrarme a mí misma. Punto. Rafael no tiene nada que ver con el motivo por el que te dejé. Lo conocí meses después. Bruno entrecerró los ojos. ¿Mes? Elena, llevas fuera 6 meses. No es mucho tiempo entre una relación y otra. Me hace preguntarme qué estaba pasando antes de que te fueras. La insinuación, que te había engañado, que yo era la infiel, era tan predecible que casi daba risa. Puedes preguntarte lo que quieras, dije. Yo sé la verdad. Te dejé. Pasé meses recuperándome. Conocí a Rafael cuando estaba lista para abrirme a alguien nuevo. La cronología no es asunto tuyo. Todo lo que te concierne es asunto mío, dijo Bruno, bajando la voz a ese tono peligroso. 5 años, Elena. 5 años invertí en convertirte en alguien importante. No eras nadie cuando te conocí. Una dependiente de librería sin ambiciones. Yo te hice mejor. La mano de Rafael se apretó sobre la mía, pero él permaneció en silencio, dejándome librar mi propia batalla. Tú no me hiciste mejor, dije, y mi voz no tembló. Tú me hiciste más pequeña. Me convenciste de que mis pensamientos eran erróneos, que mis sentimientos eran excesivos. Mi propia existencia era un problema que había que controlar. Eso no es amor, Bruno. Eso es abuso. Su rostro se sonrojó de ira. Abuso. ¿Me estás llamando abusivo? Elena, te lo di todo. Un bonito apartamento. Te presenté a gente importante. Intenté ayudarte a convertirte en alguien que mereciera la pena conocer. ¿Y tú me lo pagas huyendo en mitad de la noche como si fuera una especie de monstruo? Eres un monstruo, dije en voz baja. Uno encantador. Uno que sabe exactamente cómo hacer creer a su víctima que ella es el problema. Pero ya no soy tu víctima. Bruno se inclinó hacia adelante. Su voz adquirió ese tono persuasivo que yo sabía que pretendía parecer razonable. Elena, escúchate a ti misma. Estás repitiendo como un loro cosas que has leído. Lenguaje terapéutico, retórica feminista. No eres tú quien habla. Es quien quiera que te haya llenado la cabeza de tonterías. Soy yo quien habla, dije. Quizás por primera vez en 5 años. Y lo que digo es, déjame en paz. No me llames. No me busques. No intentes arreglar lo que crees que está mal en mis decisiones. Hemos terminado. Terminamos la noche que me fui. No habremos terminado hasta que yo diga que hemos terminado. Bruno espetó. Su máscara finalmente se deslizó. No puedes tomar esa decisión de forma unilateral. En realidad, dijo Rafael, hablando por primera vez, con voz tranquila e implacable. Ella sí puede. Así es como funciona el consentimiento, Bruno. En las relaciones, en las conversaciones, en cualquier interacción entre seres humanos, ella está retirando el suyo. Tienes que respetarlo. La mirada de Bruno se dirigió a Rafael con puro odio. ¿Y quién eres tú para darme lecciones? ¿Su nuevo titiritero? ¿Cambias un controlador por otro, Helena? Qué feminista por tu parte, dije. Rafael no me controla, dije. Me apoya mientras hago algo que debería haber hecho hace años. Decirte clara y públicamente que no te quiero en mi vida. Considera esto tu notificación formal. No vuelvas a contactar conmigo. Me levanté, y Rafael se levantó conmigo. Nos dimos la vuelta para marcharnos, y la voz de Bruno nos siguió, lo suficientemente alta como para que los demás clientes del café la oyeran. Esto no ha terminado, Elena. Me debes 5 años de mi vida, mi inversión, mis planes para nuestro futuro. No puedes simplemente alejarte de esa deuda. Me di la vuelta, y algo en mi expresión debió demostrar la ira que finalmente afloraba, porque Bruno realmente se estremeció. No te debo nada, dije claramente.
Nada excepto esto. Gracias por mostrarme exactamente lo que nunca volveré a aceptar. Gracias por hacerme tanto daño que finalmente aprendí cómo no debe sentirse el amor. Y gracias por dejarme ir, aunque no fuera tu intención, para que pudiera descubrir lo que se siente al respirar. Entonces nos marchamos, dejando a Bruno sentado solo en su mesa, con el rostro manchado de rabia y humillación. Me temblaban las manos, la adrenalina inundaba mi cuerpo, pero lo había hecho. Me había enfrentado a él, le había dicho claramente lo que necesitaba. Me había elegido a mí misma. Rafael esperó hasta que estuvimos a una manzana de distancia antes de abrazarme. Estuviste magnífica, me susurró al oído, tan fuerte, tan clara. Estoy orgulloso de ti. Me dejé caer en sus brazos. Sentía cómo los temblores me sacudían ahora que la confrontación había terminado. No puedo creer que lo haya hecho, susurré. Le planté cara. No me disculpé, ni di explicaciones, ni me justifiqué. Simplemente le dije que no. Lo hiciste, confirmó Rafael. Y lo dijiste en serio. Esa es la diferencia entre las palabras y los límites. Estableciste un límite real y lo hiciste cumplir. Eso requirió valor. Nos quedamos así. Nos quedamos así durante un largo rato, envuelta en él mientras la puesta de sol pintaba el cielo a nuestras espaldas. Me había enfrentado a mi pasado. Había recuperado mi voz. Y lo había hecho con alguien a mi lado que creía que podía hacerlo, que me había dado espacio para ser fuerte, en lugar de precipitarse a ser fuerte por mí. Sigo teniendo miedo, lo admití. Él parecía muy enfadado. Y si no lo acepta, entonces lo afrontaremos, dijo Rafael con firmeza. Juntos. Pero Elena, ya no tienes que vivir con miedo a sus reacciones. Su enfado es su problema, no es tuyo. Esa noche, en mi apartamento con Rafael en mi balcón, sentí que algo cambiaba. El miedo seguía ahí. Dudaba que desapareciera de la noche a la mañana, pero debajo de él había algo nuevo, orgullo, respeto por mí misma. El comienzo de la creencia de que tal vez, solo tal vez, merecía el tipo de amor que Rafael me ofrecía, el tipo de amor que me hacía más grande en lugar de más pequeña. Gracias, dije. Mi mano encontró la suya en la oscuridad, por estar ahí, por dejarme librar mi propia batalla, pero sin hacerme luchar sola. Siempre, respondió Rafael, y escuché la promesa en su voz. No una promesa de rescatarme, sino de ser testigo de cómo me rescataba a mí misma. Ser la presencia constante que me daba espacio para sanar sin intentar apresurarme ni controlarme. Era exactamente lo que necesitaba. Quizás era incluso lo que se suponía que debía ser el amor. No un rescate dramático ni una pasión devoradora, sino una relación tranquila. Dos personas que se eligen mutuamente, una y otra vez, en los pequeños momentos que construyen una vida. El mensaje llegó 3 días después del enfrentamiento con Bruno. Tenemos que hablar de lo que pasó en la cafetería. Me pasé de la raya. ¿Podemos vernos en privado? Solo para hablar, sin presión. Me quedé mirando mi teléfono, leyendo y releyendo el mensaje. Parecía una disculpa. Sonaba a arrepentimiento. Una parte de mí, la parte que Bruno había entrenado también. Quería creer en su cambio de actitud. Quería darle el beneficio de la duda que él nunca me había dado. Pero ahora había aprendido a escuchar mi instinto, la que me susurraba. Esto es una trampa. Le mostré el mensaje a Rafael durante el almuerzo en un pequeño bistró cerca de la librería. Habíamos caído en una rutina durante las últimas semanas. Él pasaba con comida. Comíamos juntos en el rincón de lectura o en mi balcón, hablando de libros y negocios y del lento trabajo de construir confianza. ¿Qué opinas?, le pregunté, observando su rostro mientras leía. La expresión de Rafael se ensombreció. Creo que está probando un enfoque diferente. Como la agresividad no funcionó, ahora está optando por la reconciliación, una táctica de manipulación clásica. Alternar entre amenazas y aparente vulnerabilidad para desequilibrarte. ¿Entonces no debería responder? Depende. Rafael dejó el teléfono con cuidado sobre la mesa. ¿Qué te dice tu instinto? No lo que crees que debes hacer, no lo que es amable o justo. ¿Qué te dice tu interior? El que sabía que algo iba mal mucho antes de que pudieras nombrarlo. ¿Qué dice esa parte? Cerré los ojos y me concentré en la sensación que había aprendido a reconocer como mi brújula interior, la que Bruno había pasado 5 años intentando recalibrar. Dice que esto es manipulación, que si quedo con él a solas,
Intentará convencerme de que he exagerado, que estoy siendo injusta, que le debo una oportunidad para explicarse. Y una parte de mí querrá creerle, porque pasé mucho tiempo creyendo todo lo que decía. Entonces no te reúnas con él. Rafael dijo simplemente, Elena, no le debes nada, ni tu tiempo, ni tu esfuerzo emocional, ni la oportunidad de volver a confundirte. Miré a este hombre frente a mí, a sus ojos pacientes y sus manos gentiles, y sentí una oleada de gratitud tan intensa que me dolía. ¿Cómo eres tan bueno en esto?, le pregunté. ¿En saber lo que necesito antes de que yo misma lo sepa? Rafael sonrió, pero era una sonrisa teñida de un antiguo dolor. Porque yo también he trabajado mi propio trauma. Sé lo que se siente cuando alguien utiliza tu bondad en tu contra, cuando te hace dudar de tu realidad. Después de Caterina, pasé 2 años en terapia, aprendiendo a confiar de nuevo en mis instintos. Solo comparto lo que he aprendido. La honestidad de ello, su disposición a admitir sus propias heridas, su propio proceso de curación, hizo que algo se soltara en mi pecho. Ambos éramos supervivientes de diferentes traiciones, ambos aprendiendo a construir algo nuevo a partir de los escombros. Decidí que no iba a responder. Si realmente quería disculparse, podía hacerlo por mensaje. La insistencia en reunirse en privado tiene que ver con el control, no con el arrepentimiento. Bien, dijo Rafael, y luego dudó. Elena, quiero contarte algo sobre Bruno. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con él? Hice que alguien investigara sus actividades. No de forma invasiva, añadió rápidamente al ver mi expresión. Solo registros públicos, reputación profesional. Ha tenido 3 denuncias presentadas contra él en el Colegio de Abogados en los últimos 2 años. 2 de antiguos colegas, una de un cliente. Todas alegaban comportamiento agresivo, manipulación y lo que una denuncia calificaba de acoso psicológico sistemático. Sentí frío a pesar de la cálida tarde. Ha hecho esto a otras personas. Eso parece. Las denuncias fueron desestimadas por falta de pruebas concretas. Pero el patrón es claro. Elena, te digo esto no para asustarte, sino para que lo entiendas. Su comportamiento hacia ti no era personal. Es como es. Algunas personas están tan dañadas que hacen daño a los demás. Esa noche, sola en mi apartamento, pensé en lo que había dicho Rafael. Durante mucho tiempo, me había preguntado qué había hecho mal, qué defectos míos habían provocado la crueldad de Bruno. Pero si había tratado a otras personas de la misma manera, si ese era su patrón, en lugar de mi culpa, darme cuenta de ello fue a la vez liberador y triste. Yo no había provocado su maltrato. Simplemente había estado allí, vulnerable y amable, y él se había aprovechado de eso, del mismo modo que se aprovechaba de cualquier oportunidad, de cualquier debilidad. Era lo que hacía. A la mañana siguiente, encontré un paquete fuera de la puerta de la librería. Mi nombre estaba escrito con la característica letra de Bruno en el papel marrón sin adornos. Me temblaban las manos mientras lo llevaba dentro. Sentía como si fuera a explotar. Leonor apareció desde la trastienda. Me miró a la cara y dijo, ¿qué es? De Bruno, respondí, dejándolo sobre el mostrador como si fuera a morderme. No lo abras sola, me aconsejó. Llama a Rafael. Llegó en 20 minutos, todavía con el traje que llevaba en la reunión de la que venía. Juntos, abrimos con cuidado el paquete mientras Leonor observaba desde una distancia prudencial. Dentro había un diario encuadernado en cuero, caro, precioso, exactamente el tipo de cosa que me hubiera encantado. Y en la primera página, con la letra de Bruno, por todas las palabras que nunca me dijiste, tal vez si te hubieras comunicado mejor, no estaríamos aquí. La crueldad casual de ello, la forma en que había convertido incluso su intento de disculpa en otra acusación, hizo que la rabia me invadiera con tanta intensidad que casi lancé el diario al otro lado de la habitación. Sigue haciéndolo, dije con voz temblorosa. Sigue intentando que sea culpa mía, como si yo no me comunicara, cuando en realidad él nunca me escucha. Rafael leyó la inscripción y apretó la mandíbula. Esto es acoso, Helena. Acoso legalmente punible. Podríamos solicitar una orden de alejamiento. ¿Funcionaría?, pregunté. Es abogado. Sabe cómo funciona el sistema. Quizá no, admitió Rafael, pero deja un rastro documental. Si la cosa se agrava, si intenta algo más serio, tendremos documentación de un patrón. Durante las 2 semanas siguientes, los intentos de Bruno por ponerse en contacto conmigo se intensificaron.
Más mensajes de texto, alternando entre disculpas y acusaciones. Flores enviadas a la librería con notas sobre nuestros recuerdos. Una botella de mi vino favorito. ¿Cómo se acordaba siquiera? Dejadas en la puerta de mi apartamento. Cada objeto me parecía una violación. Un recordatorio de que una vez me había conocido íntimamente y ahora estaba utilizando ese conocimiento como arma. Empecé a mirar constantemente por encima del hombro, sobresaltándome con cualquier ruido inesperado, con dificultades para dormir. Rafael se dio cuenta, por supuesto. «Estás agotada», me dijo una noche, al encontrarme intentando superar la ansiedad organizando el inventario a medianoche. «Esto no es sostenible. No sé qué más hacer». Lo admití, hundiéndome en el suelo entre las cajas de libros. Le dije que no. Establecí límites. Estoy haciendo todo lo correcto. Y él simplemente no para. Rafael se sentó a mi lado y me abrazó. «Entonces intensificaremos nuestra respuesta. Solicitaremos una orden de alejamiento. Documentaremos todo. Dejaremos claro legalmente que su comportamiento es inaceptable». Y Elena hizo una pausa. Su voz era cautelosa. «Quiero que consideres quedarte conmigo por un tiempo, solo hasta que esto se calme». Me aparté para mirarlo. «¿Mudarme contigo?» «Temporalmente», aclaró. «Mi casa tiene mejor seguridad que tu apartamento, y sinceramente, dormiría mejor sabiendo que no estás sola mientras él se muestra tan persistente». La oferta era tentadora, pero aterradora. Vivir con Rafael, aunque fuera temporalmente, me parecía un gran paso. Uno que podría profundizar lo que estábamos construyendo o complicarlo hasta hacerlo irreparable. «Necesito pensarlo», dije. «Por supuesto», respondió sin dudar. «Tómate el tiempo que necesites. La oferta sigue en pie». Esa noche llamé a Joanna. «Rafael me ha pedido que me vaya a vivir con él», le dije. «Temporalmente, por seguridad». «¿Y por qué lo estás dudando?», me preguntó. «¿Y si es demasiado pronto? ¿Y si vivir juntos arruina lo que tenemos? ¿Y si solo estoy cambiando una situación de dependencia por otra?». «Elena». La voz de Joanna era firme. «¿Sabes la diferencia entre aceptar ayuda y ser controlada? Has vivido ambas cosas. Rafael te ofrece un lugar seguro durante una crisis. No te exige que renuncies a tu autonomía. No es lo mismo que hizo Bruno». Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero el miedo se había convertido en mi estado habitual, y desaprenderlo me llevó tiempo. La decisión se tomó por mí 3 días después, cuando llegué a la librería y encontré la ventana destrozada, con cristales brillando por todo el suelo. En la pared de ladrillo de arriba había unas palabras pintadas con spray que me helaban la sangre. «No puedes esconderte de lo que me debes». Vino la policía, tomó declaración, redactó informes. No pudieron probar que fuera Bruno. No había testigos. No hay cámaras de seguridad en esta parte antigua de la ciudad. Pero todos lo sabíamos. «Ya está», dijo Rafael, con una furia en la voz que nunca le había oído antes. «No vas a pasar otra noche sola. Hoy conseguiremos esa orden de alejamiento, y tú te vienes a casa conmigo». Quería discutir, insistir en que podía manejar esto yo sola. Pero al ver la librería destruida, mi santuario, mi espacio seguro, violado por la ira de Bruno, me di cuenta de que la terquedad ante un peligro real no era fortaleza. Era una tontería. «De acuerdo», dije en voz baja. «De acuerdo». La casa de Rafael era preciosa. Una cabaña restaurada en un acantilado con vistas al océano. Todas las paredes eran blancas y tenía grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Me enseñó la habitación de invitados, espaciosa y cómoda, con su propio baño y un balcón con vistas al mar. «Tienes total privacidad», dijo. «Este es tu espacio, sin expectativas ni obligaciones. No estoy aquí para agobiarte, solo para asegurarme de que estás a salvo». Esa primera noche, tumbada en la cama de la casa de un desconocido, aunque Rafael ya no me parecía un desconocido, escuché el océano y lloré. Lloré por la librería que había sido violada, por la obra que había construido y que Bruno seguía intentando destrozar, por el agotamiento de ser perseguida por alguien que no podía aceptar que ya no fuera suya. Pero bajo el dolor y el miedo también había algo más: gratitud, por Rafael, que me había ofrecido refugio sin condiciones, por Leonor, que había prometido que la librería sería reparada y volvería a ser hermosa, por Joanna, cuyos mensajes diarios de apoyo nunca flaquearon, por la comunidad que había construido en esta ciudad, por las personas que se habían unido a mi alrededor cuando se enteraron de lo que había sucedido. Ya no estaba sola.
Esa era la diferencia fundamental entre mi vida con Bruno y mi vida actual. Entonces, él me había aislado sistemáticamente. Me había convencido de que nadie más lo entendería ni se preocuparía. Ahora tenía gente, buena gente, que había decidido estar a mi lado. La orden de alejamiento se concedió a la semana siguiente. Bruno debía mantenerse a 500 metros de mí, de la librería y de la propiedad de Rafael. Cualquier contacto, directo o indirecto, tendría consecuencias legales inmediatas. Esperaba sentir el alivio que debería haber acompañado a esa protección. En cambio, solo sentí la cansina certeza de que esto no había terminado. Bruno no respetaba los límites legales más de lo que respetaba los personales. Pero por ahora tenía un respiro. Tiempo para reparar la librería, para dormir sin sobresaltarme con cada ruido, para seguir construyendo la vida y la relación que quería, en lugar de la que había escapado. Rafael y yo caímos en un ritmo doméstico que resultaba sorprendentemente natural. Café matutino en su terraza. Las tardes cocinando juntos la cena. Las noches sentados en extremos opuestos del sofá, leyendo mientras el océano nos proporcionaba la banda sonora. Era íntimo sin ser sexual, cómodo sin ser complaciente. Esto es agradable, dije una noche. Levanté la vista de mi libro y vi que Rafael me miraba con ojos tiernos. Lo es, asintió. Elena, necesito que sepas que no hay presión para que esto se convierta en algo más de lo que es ahora mismo. No tenemos un plazo, simplemente estamos. El permiso para existir en el momento, sin apresurarnos hacia un final predeterminado, fue otro regalo. Con Bruno, todo había sido una prueba, una actuación, un paso en su gran plan para nuestro futuro. Con Rafael, éramos simplemente dos personas que se elegían mutuamente, día a día, sin más exigencias que la presencia y la honestidad. Me estoy enamorando de ti, admití. Las palabras me sorprendieron tanto como probablemente le sorprendieron a él. No de la forma desesperada y aferrada en que amaba a Bruno. Esto se siente diferente, más tranquilo, más seguro, como volver a casa en lugar de ser arrastrada. Rafael dejó su libro y se sentó a mi lado, tomándome de la mano. Yo también me estoy enamorando de ti, dijo simplemente. Y tienes razón, se siente diferente, porque estamos construyendo algo juntos en lugar de que una persona imponga su visión a la otra. Así es como se ve una relación. Entonces nos besamos, lento y dulce, y fue como sellar una promesa. No necesariamente para siempre, pero por ahora, por el futuro previsible, mientras siguiéramos eligiéndonos el uno al otro. Más tarde esa noche, tumbada en mi habitación de invitados, con el sonido de Rafael moviéndose por su dormitorio al final del pasillo, pensé en lo lejos que había llegado. 6 meses atrás, había sido una mujer huyendo en la noche, aterrorizada e insegura. Ahora era una mujer que estaba construyendo una vida, enfrentándose a sus miedos, abriendo su corazón de nuevo a pesar del riesgo. Bruno había intentado hacerme pequeña. En cambio, a través de la extraña alquimia de la curación, el amor y el apoyo de la comunidad, descubrí que era más grande de lo que jamás había imaginado. Lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a mi abusador. Lo suficientemente valiente como para arriesgarme de nuevo a la intimidad. Lo suficientemente íntegra como para saber la diferencia entre el rescate y la colaboración. Mañana volvería a la librería, ahora reparada y con un nuevo sistema de seguridad instalado. Continuaría con el trabajo que me encantaba, construyendo la comunidad que tanto apreciaba. Vería a Rafael por la noche y continuaríamos con el lento baile de construir confianza. Y si Bruno intentaba interferir de nuevo, también lo afrontaría, porque ya no estaba sola y no tenía miedo. La orden de alejamiento duró exactamente 3 semanas. Entonces Bruno encontró una laguna legal. No podía ponerse en contacto conmigo directamente, pero, al parecer, nada le impedía ponerse en contacto con el propietario de la librería, con mis proveedores, incluso con algunos de mis clientes habituales. A todos les contaba la misma historia sobre cómo había sufrido una crisis nerviosa, cómo no era mentalmente estable, cómo la gente debería preocuparse por mi bienestar. Acaba de llamar la señora Torres, dijo Leonor, con cara de preocupación. Quería saber si estabas recibiendo ayuda, porque alguien le dijo que había sido hospitalizada por problemas psiquiátricos. Elena, esto se está saliendo de control. Me senté con fuerza en el rincón de lectura.
sintiendo que las paredes se cerraban de nuevo sobre mí. Bruno no podía atacarme directamente, así que estaba atacando mi reputación, mi medio de vida, mi lugar en la comunidad que había construido. Era brillante y cruel, exactamente su estilo. Tenemos que luchar contra esto, dijo Rafael cuando lo llamé. Difamación, calumnia, acoso a través de terceros. Mis abogados pueden añadir esto a la denuncia por violación de la orden de alejamiento. Pero yo sabía cómo iba a acabar esto. Los procedimientos legales llevaban tiempo. Y mientras tanto, Bruno seguiría envenenando el pozo. Ya había notado que algunos clientes me trataban con especial delicadeza, la que se reserva a las personas frágiles o enfermas. Tengo que abordar esto públicamente. Lo decidí. Lo decidí. Organizar un evento en la librería. Invitar a la comunidad. Contar la verdad, no los detalles. Esos son míos, pero lo suficiente para que la gente entienda que salí de una relación abusiva y que mi ex ahora me está acosando. Rafael se quedó callado por un momento. Eso es valiente, dijo finalmente. Y arriesgado, te hace vulnerable. Ya soy vulnerable, le respondí. Al menos así controlo la narrativa en lugar de dejar que Bruno la escriba por mí. El sábado siguiente organicé lo que llamé una conversación comunitaria en la librería. Acudieron casi 50 personas, clientes, vecinos, otros empresarios. Me puse delante de ellos. Me temblaban las manos, pero mi voz era firme. Gracias por venir. Comencé. Quiero abordar algunos rumores que han estado circulando sobre mí. Hace 6 meses salí de una relación abusiva. Mi expareja, Bruno Salazar, no ha sido capaz de aceptar esa decisión. Me ha estado acosando. Recientemente ha llegado a difundir información falsa sobre mi salud mental a personas de esta comunidad. Vi reconocimiento y simpatía en muchos rostros. En otros, vi ira dirigida a la situación, más que a mí. No os cuento esto para que me compadezcáis. Lo cuento por la verdad, porque he aprendido que los secretos dan poder a los abusadores. Y la luz del sol es el mejor desinfectante. Bruno está intentando aislarme dañando mi reputación y mis relaciones. Les pido que no le dejen conseguirlo. Si alguien se pone en contacto con ustedes preocupado por mi bienestar, por favor, remítanlo directamente a mí. Y sepan que no soy frágil, no estoy destrozada. Soy una superviviente y estoy reconstruyendo mi vida aquí, en esta comunidad que amo. La respuesta fue abrumadora. La gente se presentó con sus propias historias, parejas que no les dejaban marchar, ex que les acosaban, relaciones que les habían dejado cicatrices. Me di cuenta de que ya no luchaba solo por mí, luchaba por todos los que alguna vez se habían sentido pequeños por culpa de alguien que decía amarles. Carlos, mi cliente de filosofía de los martes, se levantó. Tengo una pregunta, dijo, con su voz de profesor jubilado que transmitía autoridad. ¿Qué podemos hacer como comunidad para apoyarte? No me lo esperaba. Créeme, dije simplemente, si oís historias sobre mí, preguntadme. No asumáis lo peor. Y si alguien ve o tiene noticias de Bruno, por favor, hacedmelo saber inmediatamente. El conocimiento es protección. Teresa, la dueña del restaurante, levantó la mano. Somos un pueblo pequeño. Las noticias vuelan. Creo que deberíamos hacer saber que Bruno Salazar no es bienvenido en nuestros establecimientos. Los propietarios de negocios pueden negarse a atenderlo, y deberíamos hacerlo. Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas ante esta solidaridad inesperada. Esta comunidad que había decidido proteger a uno de los suyos. Después del evento, mientras limpiaba, Rafael me encontró en la trastienda, llorando sobre una pila de tarjetas de condolencia que la gente había dejado. Oye, dijo suavemente, abrazándome, espero que sean lágrimas de felicidad. No sé qué son, admití. Me siento tan vista, apoyada. Esperaba juicio o lástima, pero en cambio la gente se está uniendo a mi alrededor. Es abrumador, es lo que te mereces, dijo Rafael con firmeza. Elena, has construido algo real aquí. Esta gente se preocupa por ti porque tú te has preocupado por ellos. Has creado un espacio cálido y acogedor. Por supuesto que quieren protegerlo. Esa noche, en la casa de Rafael, donde todavía me alojaba, nos sentamos en su terraza a ver la puesta de sol. Llevaba casi un mes viviendo allí, y ese arreglo temporal había empezado a parecerme permanente, lo que me reconfortaba y me asustaba a la vez. Necesito hablar de lo que va a pasar ahora, dije. Con nosotros, quiero decir. Rafael se volvió hacia mí,
con una expresión abierta y paciente. Vale, no puedo quedarme en tu habitación de invitados para siempre. Empecé. En algún momento necesito recuperar mi independencia, mi propio espacio. Pero Rafael, tampoco quiero irme. Estar aquí contigo me ha hecho sentir bien, como si tuviera esperanza, como en casa, de una forma que no he sentido en ningún otro sitio. Entonces quédate, dijo simplemente, no como mi invitada, sino como mi pareja. Trae tus cosas a mi habitación, nuestra habitación. Haz que esta casa sea tan tuya como mía, sin plazos, sin presiones, solo eligiendo construir una vida juntos. ¿Y si Bruno se vuelve más agresivo? Pregunté. ¿Y si quedarme contigo también te ponen en peligro? Rafael soltó una risa aguda. Elena, Bruno no es peligroso para mí. Es un matón que se mete con las personas que percibe como más débiles. Yo no soy débil y tengo recursos que él no tiene. En todo caso, quedarte aquí te hace más segura, porque él sabe que no puede aislarte ni intimidarte cuando tienes un sistema de apoyo sólido. Quiero decir que sí, admití, pero me da miedo necesitarte demasiado, volverme dependiente. Hay una diferencia entre dependencia e interdependencia, dijo Rafael. La dependencia es cuando una persona tiene todo el poder y la otra no puede funcionar sin ella. La interdependencia es cuando dos personas completas deciden apoyarse mutuamente mientras mantienen su autonomía individual. Tú tienes tu librería, tu trabajo, tu comunidad. Yo tengo mis hoteles, mis proyectos. No nos estamos fusionando en una sola persona. Somos dos personas creando una vida compartida. La distinción era importante. Con Bruno, me había perdido a mí misma tratando de ser lo que él quería. Con Rafael, estaba descubriendo más de mí misma de lo que sabía que existía. Sí, dije, quiero intentarlo. Quiero que este sea nuestro hogar. El beso que siguió me pareció como firmar un contrato de la mejor manera posible. Un acuerdo mutuo, celebrado libremente, con términos claros e intenciones honestas. Durante las siguientes semanas, trasladé mis pertenencias de mi apartamento a la casa de Rafael. Era extraño y maravilloso mezclar nuestras vidas, mis libros mezclados con los suyos, mis tazas de café en su cocina, mi ropa en su armario. Negociamos pequeñas cosas. ¿Quién cocinaba cada noche? ¿A qué temperatura mantener la casa? ¿Dónde desayunar? La librería prosperó. La conversación de la comunidad había creado un impulso inesperado. La gente venía específicamente porque quería apoyarme. Se quedaban porque realmente les encantaba el espacio. Empecé a organizar eventos mensuales, lecturas de poesía, clubes de lectura, visitas de autores, la programación con la que había soñado, pero que no podía permitirme llevar a cabo. Se hizo posible gracias a la inversión de Rafael y al entusiasmo de la comunidad. «Has creado algo especial», dijo Leonor una tarde, mientras observaba cómo se reunía un grupo de escritura en el rincón de lectura. Teresa estaría orgullosa. 3 meses después de la orden de alejamiento, por fin empecé a relajarme. Bruno se había callado. No había contacto. No se le veía. No había acoso por parte de terceros. Mi abogado sugirió que probablemente había pasado a objetivos más fáciles. Había encontrado a otra mujer a la que manipular. Quería creerlo, pero una parte de mí permanecía alerta, esperando que cayera el otro zapato. Ocurrió un martes por la tarde en junio. Estaba cerrando la librería sola. Leonor se había marchado temprano por un compromiso familiar. Cuando oí el timbre de la puerta, levanté la vista y me quedé paralizada. Bruno estaba en la puerta, con una expresión extraña. No estaba enfadado, ni amenazante, sino casi triste. Noté que había perdido peso y tenía ojeras que le hacían parecer mayor de sus 34 años. «Estás violando la orden de alejamiento», le dije. Mi voz sonaba sorprendentemente firme mientras buscaba mi teléfono. «Vete ahora o llamaré a la policía. Por favor, por favor, por favor», dijo levantando las manos en señal de paz. «Solo dame 5 minutos. Es todo lo que pido. 5 minutos. Y luego me iré y no volveré a molestarte nunca más». Todos mis instintos me gritaban que me negara, que llamara a Rafael, que saliera de allí inmediatamente. Pero algo en el comportamiento de Bruno me retuvo. No era una amenaza. Era lo que parecía una auténtica desesperación. 5 minutos. Acepté en contra de mi mejor juicio. «Quédate junto a la puerta, donde pueda ver la salida, y yo voy a cronometrarlo». Bruno asintió con la cabeza y se quedó exactamente donde estaba. «Elena, necesito que sepas que ahora lo entiendo. Lo que te hice, cómo te hice sentir.
He estado viendo a un terapeuta desde la orden de alejamiento, trabajando en algunas cosas. Quería creerle. Dios, ¿cómo quería creer que la gente podía cambiar? Que Bruno había hecho un verdadero trabajo de autorreflexión y crecimiento, pero había aprendido a escuchar a mi instinto. Y mi instinto me decía, esta es la nueva forma de manipulación. Me alegro de que estés en terapia, dije con cautela. Es un trabajo importante, pero Bruno, eso no cambia nada entre nosotros. Hemos terminado. Hace tiempo que terminamos. Tu proceso de crecimiento, si es sincero, es para ti, no para nosotros. Lo sé, dijo rápidamente. No estoy aquí para pedirte que vuelvas. Estoy aquí para pedirte perdón, perdonarte de verdad. No del tipo condicional en el que te culpo o pongo excusas. Solo, lo siento, por todo lo que hice, por cómo te traté, por no verte como una persona completa con tus propios pensamientos y sentimientos. Lo siento. La disculpa sonaba sincera. Su lenguaje corporal parecía abierto, vulnerable. Y sin embargo, gracias por decir eso, dije. Acepto tu disculpa. Ahora, por favor, vete. La máscara de Bruno se resbaló por un segundo. Un destello de ira que desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. ¿Eso es todo? Después de todo el trabajo que he hecho, ¿simplemente me estás despidiendo? Ahí estaba, la expectativa de que su disculpa le daba derecho a mi perdón, a mi tiempo, a mi esfuerzo emocional, que hacer lo mínimo indispensable de reconocer sus errores significaba que le debía algo. Sí, dije con firmeza, eso es todo. Tu trabajo es para ti, no para mí. No te debo perdón, reconciliación o una relación continuada solo porque supuestamente hayas mejorado. Ahora vete, Bruno. Tus 5 minutos han terminado. Su rostro se endureció. Has cambiado, dijo. Y no era un cumplido. Solía ser amable, compasiva. Ahora eres fría, dura. ¿Qué te hizo? Me ayudó a encontrar la fuerza que siempre tuve, respondí. Él no me cambió, Bruno. Tú lo hiciste. Me mostraste lo que no voy a tolerar. Y Rafael me mostró lo que merezco. Ahora por última vez vete. ¿O qué? Bruno me desafió dando un paso más cerca. ¿Llamarás a tu novio? ¿A la policía? ¿A Elena? Vine aquí para disculparme y me tratas como a un criminal. Eres un delincuente, dije. Retrocedí hacia la caja registradora, donde había dejado mi teléfono. Estás violando una orden de alejamiento. Tienes 10 segundos para marcharte antes de que marque el número. Por un momento, pensé que podría abalanzarse sobre mí. Su cuerpo se tensó, apretó los puños, y vi toda la furia que siempre había ocultado cuidadosamente bajo su encanto y su preocupación. Entonces, la puerta volvió a sonar, y entró Carlos, mi cliente habitual de los martes. Había venido para la discusión filosófica que habíamos programado, y yo lo había olvidado por completo. «Elena, ¿no llegó tarde?», preguntó. Entonces se fijó en la escena, la postura agresiva de Bruno, mi actitud defensiva, la tensión que se respiraba en el aire. ¿Va todo bien? El hechizo se rompió. Bruno suavizó su expresión, esbozó una sonrisa falsa y dijo, «Estamos bien. Solo estamos terminando una conversación. Elena, piensa en lo que te he dicho. Te arrepentirás de esta obstinación». Salió, y yo me desplomé contra la encimera. Me temblaban las piernas. Carlos cerró la puerta tras Bruno y se volvió hacia mí. ¿Llamo a alguien? ¿A Rafael? ¿A la policía? A los dos, dije. Por favor. Lo que siguió fue una nebulosa. El informe policial, la llegada de Rafael con sus abogados, la revisión de las imágenes de seguridad. Bruno había estado en la tienda exactamente 7 minutos. 2 minutos más de los 5 que había prometido. Había violado la orden de alejamiento. Y ahora habría consecuencias. Esa noche, a salvo en los brazos de Rafael en nuestro dormitorio, finalmente me permití derrumbarme. Pensaba que estaba mejorando. Lloré. Pensaba que era lo suficientemente fuerte como para que él no pudiera afectarme. Pero al verlo, al oír su voz, volví a sentirme como aquella mujer asustada. «Eres fuerte», murmuró Rafael. Su mano acariciaba mi cabello. «Te mantuviste firme. No dejaste que te manipulara. Pediste ayuda cuando la necesitabas». Elena, la fuerza no es no tener nunca miedo. Es tener miedo y hacer lo que hay que hacer de todos modos. Nunca va a parar, susurré. No importa cuántas órdenes de alejamiento haya. No importa lo que digan los tribunales, seguirá viniendo. Rafael se apartó para mirarme, con expresión seria. Entonces intensificaremos las medidas.
Dejaremos claro, legalmente, públicamente y de forma definitiva, que su comportamiento tiene consecuencias. Y Elena, necesito que consideres algo, que salir de la ciudad por un tiempo, solo hasta que el sistema legal le alcance. Tengo una propiedad en las Azores, preciosa y aislada. Podríamos trabajar a distancia durante unos meses, dejar que los abogados se ocupen de Bruno, volver cuando sea realmente seguro. La oferta era tentadora, pero también era, en cierto modo, dejar que Bruno ganara, dejar que me expulsara del hogar y la comunidad que había construido. No quiero volver a huir, dije. Ya huí una vez y me encontró. Si sigo huyendo, pasaré toda mi vida escondida. Quiero mantenerme firme. Quiero que sea él quien tenga que marcharse. Rafael asintió lentamente. De acuerdo. Entonces lucharemos. Lo que sea necesario. Lo que haga falta. Lucharemos. Durante las semanas siguientes, hicimos exactamente eso. Bruno fue acusado de violar la orden de alejamiento y pasó una noche en la cárcel antes de pagar la fianza. Mi abogado presentó denuncias adicionales, incluyendo cargos por acoso y hostigamiento. El Colegio de Abogados recibió documentación detallada de su comportamiento, incluyendo testimonios de otras víctimas suyas que habían encontrado valor en mi postura pública. Y poco a poco, la marea comenzó a cambiar. Bruno fue suspendido del ejercicio de la abogacía en espera de la investigación. Su reputación en la comunidad jurídica se vio seriamente afectada. La presión de las consecuencias reales comenzó a quebrantar su convicción de que era intocable. Una noche, mientras Rafael y yo preparábamos la cena juntos en nuestra cocina, sonó mi teléfono con un número desconocido. Había aprendido a desconfiar de las llamadas desconocidas, pero algo me hizo contestar. ¿Señora Carvalho? Una voz femenina desconocida. Soy la detective Pérez, de la Policía Judicial. Le llamo para informarle de que Bruno Salazar ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía en relación con los cargos que se le imputan. A cambio de una sentencia suspendida y libertad condicional, ha aceptado someterse a un tratamiento psiquiátrico obligatorio y una orden de alejamiento de 5 años. También ha aceptado abandonar la región por completo. Se trasladará a Oporto. Me desplomé en una silla sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Se va? ¿De verdad? Su abogado le dejó claro que luchar contra los cargos probablemente le acarrearía una pena de cárcel y la pérdida permanente de su licencia. El detective Pérez se lo explicó. Era su mejor opción para salvar su futura carrera. Señora Carvalho, quiero que sepa que lo que hizo, hablar públicamente sobre el abuso, documentarlo todo, mantenerse firme, fue importante. Usted creó un expediente que hizo posible el enjuiciamiento. Después de colgar, Rafael me encontró llorando en la mesa de la cocina. ¿Qué ha pasado?, preguntó, inmediatamente preocupado. Se va, dije entre lágrimas. Bruno se muda a Oporto. Orden de alejamiento de 5 años. Se ha acabado. Se ha acabado de verdad. Rafael me abrazó y sentí que la tensión que había estado soportando durante meses finalmente se liberaba. Bruno se había ido. Estaba a salvo. Estábamos a salvo. Lo has conseguido, murmuró Rafael. Has sobrevivido. Te defendiste. Ganaste. Elena, estoy muy orgulloso de ti. Esa noche, tumbada en la cama con el océano cantando su interminable canción, más allá de nuestras ventanas, pensé en el viaje desde la mujer que había huido en la noche hasta la mujer que se había mantenido firme, en la comunidad que se había unido a mi alrededor, en el hombre que me había mostrado cómo podía ser el amor, en la fuerza que había descubierto en mí misma. Ya no era la misma mujer que Bruno había intentado destruir. Era alguien nuevo, alguien forjado en el fuego de la supervivencia, templada por el amor y el apoyo, lo suficientemente fuerte como para afrontar lo que viniera después. Y lo que viniera después lo elegiría yo. No mis abusadores, no mi pasado, yo. 6 meses después de que Bruno se marchara a Oporto, la vida se estabilizó en un ritmo que se sentía como la primera respiración profunda después de años de respiraciones superficiales. La librería prosperaba. Mi relación con Rafael se profundizó. Y poco a poco aprendí a existir sin la vigilancia constante que se había convertido en mi segunda naturaleza. Estás diferente, observó Joana durante una de sus visitas. Me vio reírme sin complejos por algo que había dicho Rafael. Más ligera de alguna manera, como si por fin hubieras dejado de esperar el desastre. Tenía razón.
La hipervigilancia se había desvanecido. La hipervigilancia se había desvanecido, reemplazada por algo que casi había olvidado. Paz. El simple placer de vivir sin miedo, de hacer planes para un futuro que realmente creía que tendría. Rafael y yo habíamos estado hablando de ampliar el modelo de la librería, crear espacios comunitarios similares en otras ciudades costeras, lugares donde los libros y la conversación pudieran entrelazarse. Era un sueño compartido, de esos que surgen de largas conversaciones en nuestra terraza, de ver lo que habíamos construido juntos e imaginar su potencial. Tengo algo que quiero enseñarte, dijo Rafael un sábado por la mañana. Sus ojos brillaban con una emoción que apenas podía contener. Una sorpresa. Había aprendido a confiar en sus sorpresas. Nunca eran manipuladoras ni controladoras. Solo gestos considerados que demostraban lo bien que había llegado a conocerme. Muéstramelo, dije intrigada. Condujo por la costa hasta una ciudad vecina, a unos 30 minutos al norte. Cuando llegamos a un edificio grande y hermoso con vistas al océano, me quedé sin aliento. Era claramente un hotel antiguo, probablemente de principios del siglo XX, con esa arquitectura clásica portuguesa que me encantaba. Azulejos, balcones de hierro forjado, grandes ventanas diseñadas para capturar las vistas al mar. Lleva abandonado 15 años, explicó Rafael mientras salíamos del coche. El propietario finalmente accedió a venderlo. Elena, lo compré para nosotros, para nuestro sueño. Me volví para mirarlo. ¿Has comprado un hotel? No solo un hotel, dijo. Me tomó de la mano y me llevó a la entrada. Una posada literaria. La planta baja es una librería, más grande que la que tienes ahora, con espacio para eventos, lecturas, talleres. Las plantas superiores son habitaciones de huéspedes, cada una con la temática de un autor diferente. Pessoa, Saramago, Espanza. La gente puede venir a pasar el fin de semana, sumergirse en la literatura y el aire del mar. Mientras abría la puerta y entramos, pude verlo, el potencial bajo el polvo y el deterioro. La gran sala de lectura que podría albergar eventos, los rincones perfectos para leer tranquilamente, los balcones donde los huéspedes podrían sentarse con café y libros. Sería nuestro, continuó Rafael. Socios iguales tanto en la propiedad como en la gestión. Tú tendrías todo el control creativo sobre la parte literaria. Yo me encargaría de la logística de la hostelería. Elena, esto podría ser algo realmente especial. Me volví hacia él, abrumada por la visión que me ofrecía. Esto es enorme. La inversión, el trabajo, el riesgo. Creo en ti, dijo simplemente. Creo en nosotros y creo en lo que podemos crear juntos. Pero Elena, necesito que sepas que no te estoy proponiendo esto para atarte a mí o hacerte dependiente. Si dices que sí, tendremos acuerdos legales blindados sobre tu participación en la propiedad, tu autonomía, tu capacidad para marcharte si no funciona. No soy Bruno, no atrapo a la gente. El reconocimiento explícito de mis miedos, las medidas prácticas que ya había pensado para proteger mi independencia. Era precisamente por eso por lo que me había enamorado de este hombre. Él entendía que la confianza se construía a través de las acciones, no de las promesas. Muéstrame el resto, dije, sonriendo entre lágrimas. Pasamos horas explorando el edificio. Rafael señalaba posibilidades mientras yo catalogaba los espacios en mi mente. Esta sala para recitales de poesía, esa esquina para una sección infantil, estos balcones para íntimas tertulias literarias con el océano como telón de fondo. Hay una cosa más, dijo Rafael mientras estábamos en la última planta, contemplando el infinito azul del mar y el cielo. Quería enseñarte esto primero, para asegurarme de que te encantaba, porque si te gusta, si dices que sí a la posada, se volvió hacia mí, y vi nerviosismo en su expresión por primera vez desde que lo conocía. Si dices que sí a la posada, quiero preguntarte si también dirás que sí a otra cosa. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Elena Carballo, dijo, abriéndola para revelar una sencilla alianza de oro con una pequeña esmeralda. Mi piedra natal, me di cuenta, no era un diamante. No te pido que me completes, ni que me salves, ni que arregles algo roto. Te pregunto si quieres construir una vida con alguien que te ve, te valora, te reta a crecer y te apoya tal y como eres. ¿Quieres casarte conmigo? Miré el anillo, su rostro, el edificio que nos rodeaba y que representaba nuestro futuro juntos, y pensé en el camino que me había traído hasta allí.
la mujer que había huido de una relación abusiva, que se había reconstruido a sí misma libro a libro, que había aprendido a confiar de nuevo a pesar de todas las razones para no hacerlo. Sí, dije. La palabra sonaba más a libertad que a confinamiento. Sí a la posada, sí a la unión, sí al matrimonio, sí a todo. El beso que siguió sabía a aire salado y lágrimas de felicidad, y a la promesa de un futuro que escribiríamos juntos. Durante los siguientes meses nos dedicamos de lleno a la renovación. Yo trabajaba por las mañanas en la librería original, que Leonor aceptó gestionar en el día a día. Luego pasaba las tardes en el proyecto de la posada. Rafael compaginaba sus propiedades existentes mientras supervisaba la construcción, y de alguna manera lo conseguimos. «¿Estás feliz?», observó Leonor un martes. Me veía organizar los pedidos de libros con una ligereza que había estado ausente durante mucho tiempo. Genuinamente, profundamente feliz. Es bueno verlo. Lo estoy, admití. Es extraño, ¿sabes? Pasé tanto tiempo solo tratando de sobrevivir, de estar bien. Olvidé lo que se sentía realmente prosperar. La comunidad también se volcó con el proyecto. Carlos se ofreció voluntario para dirigir debates filosóficos en la posada. Teresa se ofreció a encargarse del catering del evento de inauguración. Artistas locales donaron cuadros para las habitaciones. Lo que estábamos construyendo no era solo un negocio, era un centro comunitario, un lugar de reunión para todos los que creían que las historias importaban. 3 semanas antes de la gran inauguración de la posada, recibí una carta inesperada. La dirección del remitente era Oporto, y se me hizo un nudo en el estómago cuando reconocí la letra. Dudé si abrirla, pero la curiosidad pudo más. Dentro había una sola página. La familiar letra garabateada de Bruno la cubría. «Elena, sé que no tengo derecho a ponerme en contacto contigo, ni siquiera por carta, pero ahora estoy en tratamiento. Un tratamiento real, no el espectáculo manipulador que montaba antes. Mi terapeuta me sugirió que escribiera esto, no para enviarlo, sino para procesar mis acciones. De todos modos, te lo envío porque mereces saberlo. Ahora entiendo lo que te hice. Destruí sistemáticamente tu confianza. Te aislé de tu apoyo. Te hice dudar de tu propia realidad. Lo hice conscientemente, metódicamente, porque hacerte sentir pequeña me hacía sentir poderoso. Eso no era amor, era abuso. Hiciste bien en marcharte. Hiciste bien en defenderte. Tenías razón en todo. No espero que me perdones. Y no te pido que nos pongamos en contacto. Solo quería que lo supieras. Ahora lo veo. Y lo siento. Espero que hayas encontrado la felicidad que intenté robarte. Te la mereces. Bruno. Lo leí 3 veces, buscando indirectas ocultas o manipulación, pero parecía sincero. No es que cambiara nada. El perdón no deshizo el trauma, no borró años de abuso emocional sistemático, pero tal vez ofreció algo, un cierre. El saber que incluso Bruno, en la medida de sus limitadas capacidades, había reconocido por fin la verdad. Le enseñé la carta a Rafael. «¿Qué opinas?», le pregunté. La leyó con atención, con expresión pensativa. «Creo que la gente puede cambiar. A veces, con esfuerzo y consecuencias. Creo que Bruno quizá, posiblemente, ha empezado a reconocer lo que hizo. Pero Elena, la pregunta importante no es si su disculpa es sincera. Es si tú necesitas que lo sea. ¿Cambia esto algo para ti?». Lo pensé. «No», dije finalmente. «Ya me he recuperado de lo que hizo. Ya he construido una nueva vida. Su reconocimiento es para él, no para mí. No lo necesito, incluso si es real». «Entonces esa es tu respuesta», dijo Rafael, acercándome a él. «Has superado lo que te hizo. Ya no forma parte de tu historia. Solo es un capítulo que has sobrevivido. ¿Qué viene después? Eso es lo que importa». La gran inauguración de la posada tuvo lugar en una perfecta tarde de octubre, de esas en las que el último calor del verano se encuentra con el primer frescor del otoño. Decidimos llamarla Casa das Letras, Casa de las Letras, y el nombre fue pintado con una elegante caligrafía sobre la entrada. Acudieron casi 200 personas, amigos, clientes, miembros de la comunidad, incluso algunos socios comerciales de Rafael que habían oído hablar del proyecto y querían apoyarlo. La librería resplandecía con una cálida iluminación. Sus estanterías ya estaban llenas de selecciones cuidadosamente seleccionadas. Arriba, las habitaciones de huéspedes estaban listas. Cada una de ellas era un homenaje a un gigante de la literatura portuguesa. Me quedé en la entrada.
Me quedé en la entrada. Observaba a la gente entrar con asombro y emoción, y sentí una profunda sensación de logro. Este lugar, este hermoso espacio dedicado a las historias y a la comunidad, existía porque yo había sobrevivido, porque había elegido reconstruir en lugar de permanecer destrozada. Hora del discurso, murmuró Rafael. Murmuró Rafael. Apareció a mi lado con una copa de vino. ¿Lista? Asentí con la cabeza. Cogí su mano y nos dirigimos al centro de la sala. La multitud se calló. Las caras se volvieron hacia nosotros con calidez y expectación. Gracias a todos por venir. Comencé. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Casa des Letras existe gracias a esta comunidad, a vuestro apoyo, a vuestra fe, a vuestro amor por las historias. Pero más personalmente, existe porque hace casi 2 años tomé la decisión de abandonar una situación que me estaba destruyendo. Fui a esta costa creyendo que necesitaba esconderme, desaparecer, hacerme lo suficientemente pequeña como para que no me encontraran. Sentí la mano de Rafael apretar la mía, animándome. Pero esta comunidad me enseñó algo diferente. Me enseñasteis que la seguridad no se encuentra escondiéndose, se construye a través de la conexión, a través de mantenernos firmes, a través de permitirnos ser vistos y apoyados. Este edificio representa esa lección. Es un lugar donde la gente puede venir a ser ella misma, a leer, hablar y crear sin miedo al juicio. Un santuario no a través del aislamiento, sino a través de la comunidad. Hice una pausa y miré a mi alrededor, a los rostros de las personas que me habían apoyado en todo momento. También quiero dar las gracias a mi compañero en todos los sentidos, Rafael Moniz, que me enseñó cómo es el amor cuando no está distorsionado por el control, que creyó en mí cuando yo apenas creía en mí misma, que me ayudó a construir no solo este lugar, sino una vida que vale la pena vivir. Rafael sonrió con los ojos brillantes, y yo continué. Así que esta noche no solo estamos inaugurando una posada literaria, estamos inaugurando un espacio dedicado a la idea de que nuestras historias no terminan con nuestros traumas, que podemos escribir nuevos capítulos, mejores, capítulos llenos de conexión, creación y alegría. Bienvenidos a Casa das Letras, bienvenidos al siguiente capítulo. Los aplausos fueron atronadores, acompañados de vítores y el tintineo de las copas. La gente se abalanzó para felicitarnos, para recorrer el espacio, para reservar plazas para los próximos talleres y eventos. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se hubiera marchado y nos quedáramos solos en nuestra creación, Rafael me llevó a la pista de baile vacía que habíamos despejado en la sala de lectura. «Baila conmigo», me dijo, sacando su teléfono y poniendo música. Suave, instrumental, del tipo que te envuelve como una manta cálida. Nos balanceamos juntos, con el océano visible a través de las ventanas y las estanterías de libros rodeándonos como testigos silenciosos. «Te quiero», le dije, y las palabras me salieron con facilidad después de meses de práctica. «Me encanta lo que hemos construido, en quién me he convertido contigo, el futuro que estamos creando». «Yo también te quiero», respondió Rafael. «Y Elena, estoy orgulloso de ti, de la mujer que tuvo el valor de marcharse, la fuerza para reconstruir, la sabiduría para volver a dejar entrar el amor. Eres extraordinaria». Mientras bailábamos en nuestra librería, en nuestra posada, en la vida que habíamos construido juntos deliberadamente, pensé en la pregunta que Rafael me había hecho meses atrás. ¿Qué me hizo enamorarme de las palabras en primer lugar? Ahora tenía una nueva respuesta. Las palabras tenían poder. El poder de herir o curar, de disminuir o elevar, de atrapar o liberar. Bruno había utilizado las palabras como armas, retorciendo el lenguaje hasta que no podía confiar en mis propios pensamientos. Pero las palabras también me habían salvado. La poesía que dio forma a mi dolor. Los amigos que me dijeron la verdad cuando la necesitaba. La comunidad que me dijo, «Te creemos», y lo decía en serio. Y ahora, las palabras serían mi regalo para los demás. A través de Casa das Letras, crearía un espacio para compartir historias, para que se escucharan las voces, para que la gente descubriera que sus palabras importaban, que ellos importaban. 3 meses después de la inauguración, en una fresca mañana de enero, con el océano salvaje y plateado más allá de nuestras ventanas, Rafael y yo nos casamos. No fue una gran ceremonia. Solo amigos cercanos y familiares en la sala de lectura de la posada,
rodeados de libros y amor y la comunidad que me había salvado. Llevaba un sencillo vestido color crema y Rafael un traje azul marino. Cuando intercambiamos nuestros votos, fueron palabras que habíamos escrito nosotros mismos, promesas de compañerismo, respeto y crecimiento continuo. Prometo verte con claridad, dije, con mi voz resonando en la silenciosa sala, valorar tus pensamientos, honrar tus sentimientos y nunca menospreciarte para elevarme a mí misma. Prometo construir contigo, no por encima de ti, elegirte a ti, cada día, tantos días como tengamos. Prometo crear seguridad, respondió Rafael, con los ojos fijos en los míos, no a través del control, sino a través de la coherencia. Ser digno de tu confianza, cuidar tu corazón con el cariño que se merece, estar a tu lado, no por encima de ti, amarte tal y como eres, no como me gustaría que fueras. Cuando nos besamos como marido y mujer, sentí que algo encajaba en su sitio. No era la plenitud, porque había aprendido que ya era completa, sino la alineación. Dos personas completas que elegían recorrer el mismo camino, codo con codo. Esa noche, en el apartamento que habíamos creado en la última planta de la posada, nuestro santuario privado sobre el espacio público, Rafael me dio un regalo de boda. Era un diario de cuero, precioso y caro, pero no el que Bruno me había enviado con su cruel dedicatoria. Para las palabras que quieres decir, había escrito Rafael en la primera página, para las historias que solo tú puedes contar, para la voz que merece ser escuchada. Recorrí con los dedos las páginas vacías, sintiendo su potencial, y empecé a escribir, no sobre mi trauma, aunque eso formaba parte de mi historia, sino sobre todo lo que vino después, la reconstrucción, la comunidad, el amor, el triunfo de sobrevivir y luego prosperar. Escribí sobre el miedo transformado en valentía, sobre el aislamiento sustituido por la conexión, sobre una mujer que había aprendido que era suficiente, no a pesar de sus heridas, sino por cómo había elegido curarlas. Y mientras escribía en mi nuevo diario, en mi nuevo hogar, junto a mi nuevo marido, con el océano cantando su antigua canción más allá de nuestras ventanas, me di cuenta de que ese era el final feliz. No porque todo fuera perfecto, no porque todo el dolor hubiera desaparecido, sino porque me había elegido a mí misma, una y otra vez, en 1000 pequeñas decisiones. Había elegido mi propio valor, mi propia voz, mi propia historia, y esa elección continua y deliberada, fue lo más poderoso que había hecho nunca.